vamos a utilizar acá para entrarnos en un tema muy hermoso, muy bonito. Es la operatividad de los dones del Espíritu Santo. Cómo operan en nosotros el poder de Dios. Cómo opera. 1 Corintios 12, escribió Pablo lo siguiente, versículo número 1. Versículo 1 al 7 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oremos. Señor Jesús, mi buen Dios y Señor, aquí estamos delante de ti para que estos minutos que vamos a dedicar en el estudio, Señor, de los dones del Espíritu, tú nos asistas, nos enseñe. Háblale a toda la congregación, a todos los que están aquí presentes. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ayúdanos para crecer, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Gritemos gloria a Dios. Aleluya. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Vamos a empezar diciendo entonces, mis queridos hermanos, del momento en que Dios nos hace el llamado para ser salvos y que hemos obedecido, hemos venido, y en este proceso de perfección, Él ha hecho con nosotros algo maravilloso. Y es que su grande poder, su maravilloso poder, su presencia, porque el Espíritu Santo es el mismo. Ahí lo leímos. Él es el mismo. Él es el mismo Señor. Él es el mismo Dios. Él es el mismo Padre. Ahí dice, Él es el mismo. Nos ha tomado y ha comenzado a usarnos de diferentes maneras. Nos convertimos nosotros entonces en aquellos servidores que podemos ser útiles a Él. De pronto he escuchado predicaciones como: es que el Espíritu Santo nos ha dado herramientas. No, no nos ha dado herramientas. Él opera en nosotros. Él opera a través de nosotros. Herramientas que nosotros tenemos en el ministerio son los servidores. Ellos son las herramientas para hacer la gestión. Usa las damas para hablarle a las mujeres, usa la señorita para hablarle a las señoritas, usa los caballeros para hablarle a los señores, usa escuela dominical para enseñarle a los niños, usa los misioneros para llevar a cada casa el mensaje de que Cristo es el Salvador, y le da el Señor poder. Recibiréis poder, recibiréis el don del Espíritu Santo.
y Dios comienza a usarlo. Dios comienza a usarlo. Y se manifiestan los dones en usted. No tiene nada que hacer, Él verá. Hay un enfermo, usted lo único que tiene que creer es que al invocar su nombre, le dijo Pedro a la multitud en el capítulo 3 de los Hechos, y por la fe en su nombre le dio a este personaje completa sanidad. ¿Por qué? Porque Pedro creyó que estas señales seguirán a los que creen. Entonces yo quiero que usted le crea al Señor. Yo quiero que usted le crea que Dios lo va a usar. Que te mandaron a hablar en lenguas y usted se frustró. Y es que yo no he hablado en lengua, y cómo voy a orar por ese loco para sacarle ese demonio. Y hay gente que se frustra. Un día hablando con un pastor, él llegó a una congregación pequeñita y llegó hasta disgustado porque venía de una congregación grande y lo mandaron para una congregación pequeña, y él fue como disgustado. Iba como enojado por ese traslado así. Y un día llegó una joven: pastor, que mi papá le manda a decir por favor que vaya a orar, que mi hermana se está muriendo. Y él llamó a la esposa y llamó a algunos hermanos y se fueron. Pero cuando llegó, la hermana estaba agonizando, la joven. Y él se arrodilló junto a la cama y le pidió perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque es que esta es tu iglesia. Yo no soy un empleado del Banco de la República, ni del comité de cafeteros, ni de ganaderos, ni soy de los de carros, ni de motos. No, yo soy pastor. Y yo voy donde el Señor manda. Yo, Señor, yo hoy pongo mis manos en el nombre de Jesús sobre esta joven para que ella reciba la sanidad. Glorifícate, Señor. Reprendo la enfermedad, reprendo la muerte. Y él salió y se fue. Y ella siguió agonizando. La gente quedó mirando de que no pasó nada. No pasó nada. Él se fue. Él no habló con nadie. Eso estaba lleno, porque la gente es así. A mirar a ver el milagro. Así que hizo bien el pastor, se fue. Él no hizo ningún show. Ni Dios le permitió el show. La orden para mí es: ore. Él hará lo demás. Y cuando ya él iba lejos, como a una cuadra, la gente comenzó a gritar: pastor, venga, pastor, pastor. Él dijo: ay, se murió. No, él sintió que el mundo se le hundía. Dijo: no, tranquilo, no, venga, pastor. El Señor había sanado a la muchacha, se levantó sana. Él ore creyendo que cuando usted ponga las manos sobre el enfermo, dígale: te pongo las manos en el nombre de Jesús para que reciba la sanidad. A usted no lo mandaron a hacer más nada. Haga eso. El Señor hará lo demás. No se frustre por nada. No le tenga miedo jamás a un espíritu malo que grita, que gruñe, que rompe, que habla. No le crea. Jesucristo los destruyó a todos. Eso dice en Hebreos 2, que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, lo destruyó. Pero no vaya a creer que es que el diablo ya se le acabó el poder.
No, él sigue siendo un ángel con el mismo poder. Lo que pasa es que el que está con usted es más poderoso que él. Usted tiene el poder de Dios. En su vida lleva el nombre de Jesucristo, el Espíritu de Cristo, la palabra y la promesa, y lleva autoridad. Crea eso. Como la persona que es elegido para un cargo presidencial, ministerial, gobernador, alcalde, concejal, lo que sea, policía. Ellos reciben una investidura constitucional y ejercen esa autoridad. La ejercen. Pues los que son de Cristo también. Nosotros ejercemos una autoridad. Ya, solamente hay que creer que usted es ese vaso donde se manifiesta la gloria del Señor. Si ha recibido el don de hablar en lenguas, pues bueno, gloria a Dios, que hable en lenguas. No hay que forzar nada. Ya sabe que las lenguas vienen para alabar a Dios, es una señal a los judíos, no es una señal para la iglesia, para los incrédulos, para Israel. Pero a nosotros nos fue dado esa señal. Y estamos en la iglesia que ha recibido la señal. Estamos en la iglesia que ha recibido esta investidura, este poder. Pero Dios nos ha dado ese glorioso poder. Gracias, hermanos. Es que Dios nos ha dado ese poder para poder ayudar a alguien. En ti está ese poder. Es que tú eres del cuerpo de Cristo. Este dedo no se está moviendo porque a él se le dé la gana. No, es mi cuerpo. Y tú estás aquí porque eres del cuerpo de Cristo. Hubieron tantas enseñanzas raras que tuvimos que corregirlas. Si tú eres del cuerpo de Cristo, mire, hermanos, véalo, yo quiero que mire esto. Antes de que entremos a discernir los dones, vamos a hacer que esto sea un preámbulo. Es decir, vamos a presentar primero qué es lo que pasa con nosotros, y tenemos mucho tiempo para hablar de los dones de uno por uno. No tenemos afán de eso. Pero mire lo que dice aquí, también en Corintios 12. Dice, a partir del versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando a más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Casi nunca nos predican de ahí. Pero para hablar de los dones, entonces esto nos quiere decir que todos nosotros tenemos dones. Y que hay órganos o miembros de nuestro cuerpo que los vestimos con decoro, pero son necesarios. Así que en usted se ha de manifestar Dios porque Él lo quiere así.
Saca de tu mente que si usted no habla en lenguas, uno sabe, la iglesia sabe. Por ejemplo, uno dice a un hermano que va a servir, ¿cierto? ¿Cuánto tiene la vida cristiana? Tanto. Muchos de ellos han hablado en lenguas. Y si no habla en lenguas, no lo podemos poner a servir porque es que él no. Entonces, pues si no lo podemos poner a servir aquí, mucho menos en el cielo. Entonces, no puede, si no puede venir acá, mucho menos allá. Este santuario terrenal, mañana lo podemos vender y aquí mañana puede ser una discoteca. Y podemos comprar una discoteca y volverla a un templo. Porque es que esto es santificado, pero porque se lo dedicamos al Señor. Pero es que esta no es la iglesia del Señor. Esto es un edificio. Esto es un edificio. Y que lo cuidamos y lo honramos porque a usted le valió. Y que tratamos de que no van a dañar ese florerito, que no van a dañar un cable, que no se corra porque por aquí hay vidrio, vea, cosas se pueden caer. Y si usted le da de comer al niño ahí y el niño hace un reguero, pues usted va a traer la escoba y barre su reguero. Y si chorreó el piso, pues trae el trapero y lo limpia porque aquí hubo alguien que lo hizo. Si el niño se paró encima de la silla y está todos los pies embarrados, pues me supongo usted saca el pañuelo y lo limpia. Porque alguien más se va a sentar ahí. Pero este edificio lo cuidamos porque es el lugar donde nosotros nos reunimos para adorar al Dios de la gloria. Pero desde el momento en que usted fue santificado para el Señor y el Dios de la gloria se glorificó en ti, hemos encontrado, hermanos, en muchas angustias, aún hablando en lenguas, de comenzar a dudar, de tenerle miedo, de hacer oraciones raras, porque siente un temor. Yo considero eso, que hay hermanos que no les gusta pasar al altar porque son nerviosos. No les gusta pasar al altar, o hermanas. Habemos otros que hasta payasadas hacemos y decimos payasadas y no se nos da por nada. Yo soy un payaso, a mí se me da por nada acostarme ahí en el piso, pararme en la cabeza, espelucarme. A mí se me da por nada. Hablar en público. Y lo único que le pido al Señor es, no me deje equivocar en lo que yo estoy predicando. Yo leo y leo el pasaje y lo miro allá y lo miro acá, lo comparo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Yo sí quiero que el Señor se manifieste en nosotros. Ojalá cada culto para nosotros fuera un momento único. Único. Venimos de tan lejos, nos madrugamos a orar y a pedirle al Señor que yo me quiero llenar de su Espíritu. Pues entonces aprovechemos el tiempo en este lugar para llenarnos de su presencia. Es que el personaje es santificado en el momento en que es bautizado en el nombre de Jesucristo. Ya sus pecados fueron perdonados. Ahora tiene que comenzar a crecer en el Señor. A crecer. La Biblia le llama perfección, santificación, crecimiento, formación. Y muchos hermanos han recibido dones maravillosos. Aleluya. No, hermano, es que la señal
de que ha recibido un don para servir es hablar en lenguas. No, hay un capítulo entero para enseñar las lenguas, para que son, y ahí no dice que para que usted sea aprobado al servicio. Hay un capítulo entero. ¿Se acuerdan cuál es? Ya lo vimos. Fue de los primeros que yo tomé de que llegué. ¿Cuál es? 1 Corintios 14, el hablar en lenguas. Pablo le dedicó todo un capítulo. Porque cuando escuchamos a Pedro decirle a aquellos creyentes que creyeron al Evangelio, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Asociamos esa palabra, el don, con el solo hablar en lenguas. Y gracias a Dios que todo el libro de los Hechos, por ejemplo, Jerusalén, Hechos 2, Samaria, Hechos 8, Judea, Hechos 9, entrando a Europa, capítulo número 10, Éfeso, ya en Europa y Asia, Hechos 19. Ese era el mundo conocido. Y como ese era el mundo conocido, se manifestó el Espíritu Santo en el mundo conocido. Usted encuentra 14 naciones que nombró Lucas en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Partos, medos, elamitas, los que vivían en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Frigia, Pánfilia, Cirene, África. 14 naciones. Ese era el mundo conocido. Y creían que el fin del mundo era España. Era el fin del mundo. Ese era el mundo conocido. India, toda la India, África, Europa, y eso era el mundo conocido. Nadie habló de América. Pero aquí en América había un poconón de gente viviendo, que habían salido desde los momentos en que salieron del capítulo 11 del Génesis. Unos cogieron hacia Rusia y se pasaron por el estrecho de Bering, llegaron a Alaska, viajaron a Canadá, Estados Unidos y llegaron hasta la Patagonia. Y por aquí fueron quedando todos esos personajes, y todos se parecen o nos parecemos. Chiquitos, nalguiplanchetos y cabeciplanchetos, erizados, y todos somos lo mismo. Mírenlo y verán, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, y verán que somos lo mismo. Son la misma raza. Pero aquí también llegó el Evangelio para esa gente. Porque esos que llegaron acá no son hijos de Can. No, somos hijos de Jafet. Todos esos indios. Usted dice, hermano, pero nos está hablando de los dones del Espíritu Santo y ahora se puso hablando de todo lo que tiene que ver con antropología. Pues hermano, es para decirle a usted que Dios cumplió su promesa de que el mundo entero recibiera el Evangelio. Vayan por todo el mundo. Nosotros no fuimos los que hicimos ese trabajo. Para el año 100, el Evangelio había llegado a África, a la India, a la China, a toda Europa, para el año 100. La mayoría de los apóstoles para el año 100, ya todos están muertos. ¿Cómo? Sí, después de Cristo. Es la era cristiana. Para el año 100, ya todos los apóstoles habían muerto. Pero habían llenado el mundo del Evangelio. Habían llenado el mundo del Evangelio.
Y el evangelio creció y floreció poderosamente. Europa fue cristiana, Rusia, la India, la China. Lo que pasa es que con el tiempo, en estos 19 siglos, se montaron imperios, dictadurías, aplastaron a los creyentes, aplastaron las iglesias. Además, mi hermano, hay una cosa que yo le he prestado atención hace mucho tiempo. Estos 38 años no han pasado por ahí solamente mirando lo que no debo mirar. Hay cosas que me han preocupado. Cuando la iglesia se llena de comodidad, cuando la iglesia se llena de muchas comodidades, corre un peligro de volverse conformista. Uno se conforma. Dejémonos de bobadas. Uno tiene 3 hectáreas, le fue bien y le están vendiendo 3 más, uno las compra, más trabajo. Tenía 10.000 árboles, ahora tiene 20.000, todos hermosos. ¿Ese hombre tiene tiempo para buscar de Dios? No, porque es un empresario. Ha crecido su empresa, tiene que trabajar y tiene que cuidar eso que compró. Tenía 10 vacas, ahora tiene 30. Tiene que prestarle atención a esas vacas, hay que cercar. A veces decimos, es que el domingo es el que saco el día para lavar esas vacas. Y contrata, entonces ese día van a castrar, ese día van a bañar y ese día van a marcar. Porque el negocio crece. Las iglesias crecen. Pero cuando uno tiene necesidad, uno se la pasa orando. Si yo tengo plata y me duele una uña, arranco. Antes me arreglaba las uñas con la escojina de arreglar las patas a los cabalburros. Ahora no, ahora saco el día para ir a que me hagan un manicure y un paticure. Y pago 60.000 pesos y me recuesto allí y me hacen un spa, un masaje, me hacen una mascarilla en el cabello, me desarrugan, me le quitan las punticas a ese bigote que parece un fuetazo, me sacan los pelos de las narices, me cortan todos estos pelos de las orejas, las raspan, me matan las niguas que tengo, me sacan el hongo de la uña, lo liman, con una escojina eléctrica me sacan todos los cueros del pie, casi como media libra de cuero de puro colágeno. Pero cuando uno tiene necesidad, esos cueros se los raspa aquí en oración y los dones se apagan. Los dones se apagan. Ahorita es más fácil decirle a una persona, ay, es que me duele aquí, tome, va al médico. A mí lo llevo y arranca. Y se va y llega allá y, doctor, ¿qué es? El doctor viene y dice, ah, sí, es, y pum, una inyección y se acabó. Va para la casa. Hacemos la oración con ese miedo y vamos, y siempre nos vamos para el médico. Y yo soy uno, yo oro por un enfermo, vaya para el médico. Vaya para que el médico le diga que ya está sano. No para que el médico le ponga nada. No, vaya para que el médico le diga, ¿a usted qué le hicieron? ¿Por qué, doctor? Dice, porque acá hay un milagro. Un domingo en una dominical, una hermana le dio una picada en la cabeza y ¡pum! Cayó. Y el hospital quedaba ya a 2 cuadras. Pero dijo una niña, pequeñita, cuando la iban a sacar,
la camilla y todo eso. Dijo, no, no, hermano, espere. Pastor, primero oremos por mamá. Y ya la llevaron y la trajeron. Y oramos. Y yo le dije, vaya, llévenla al médico. Bueno, la llevaron al médico y al momentico allá se despertó, le pusieron suero, le tomaron la presión arterial y le había tenido más de 200, sobre más de 100. Y cuando el médico le mandó un TAP, ella tenía una cicatriz aquí en la frente. Y el médico dijo, ¿usted alguna vez le dio una pedrada en la frente? No, doctor, que yo me acuerde, no. Dice, es que usted tiene chupado el hueso ahí. Y el médico se preocupó, dijo, voy a mandarle otro examen. Y le mandaron a hacer un TAP. Fue que cuando cayó le había dado un derrame cerebral, un infarto cerebral. Prácticamente una trombosis la había matado en pleno culto. Pero ahí estaba él. Y cuando la iglesia le cree, porque es que estas señales seguirán es cuando uno cree, se manifestó y ya, le cicatrizó. Y cuando llegaron al hospital, el médico le descubrió eso, pero estaba sana. Jesús la había sanado. Yo eso lo creo. Por eso le digo a usted, por favor, ayúdenme a creer que el poder del Señor está aquí para sanar. El poder del Señor está aquí para hablar en lenguas. Y si usted quiere hablar en lenguas, hable en lenguas. Yo he visto inconversos hablar en lenguas. Que nosotros le decimos a una persona para servir al altar, claro, debe al menos cumplir los requisitos básicos, ¿cierto? Que se haya arrepentido, que se haya bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y pues si no es casada o no es casado, pues que se case primero para servir. Pues que honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, para que alguien diga, pero es que está en fornicación. Claro, primero prepárese. Queremos que las damas pues estén vestidas de ropa honorable, que se les vea la dignidad de una mujer santa, el cuidado con su cabello, con su cuerpo. Si maneja todavía pinturas y todo eso, pues queremos que algún día el Espíritu Santo la convenza de que deje esas cosas. A veces hasta aretes, joyas. Nadie le dice nada, que esperamos que sea Dios quien le diga, yo soy tu belleza, yo soy tu hermosura. Que eso se llama la gracia de Dios. Eso es lo básico. Pero a nadie se le impone. Eso tiene que ser el Espíritu Santo el que haga esa obra en mí. Yo puedo estar bautizado y ser un predicador, pero más mentiroso que una romana de palo. Y hablo en lengua más que todos. Soy el pastor. Pero no, mi vida tiene que ser coherente con lo que yo enseño. Que si yo hablo aquí de santidad es porque al menos yo soy santo. Y santo no es un cara de santurrón ahí que parezca cara de ternera degollada. No, que se haya apartado de lo malo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Al menos haya dejado de ser mentiroso. Pero Dios sí se va a manifestar.
Y hay dones gloriosos que cuando estemos estudiándolos los vamos a ver accionar en nuestras vidas, operar en nuestras vidas, manifestarse en nuestras vidas. El don de milagro no se ha acabado, ni el de hablar en lengua, ni el de sanidad, ni el de profecía. Uno decir, mano, es que ya nosotros no profetizamos. ¿Cómo que no? Cuando estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo, ¿eso qué es entonces? Es una profecía. Cuando decimos que la iglesia se va a ir en un abrir y cerrar de ojos, eso es una profecía. Cuando decimos que si nos llegamos a morir y el día el arrebatamiento de la iglesia, todos los muertos en Cristo van a resucitar primero, eso es una profecía. Entonces sí somos profetas, porque el que profeta, esa es la profesión suya, decir, presidir algo, anunciar algo que va a suceder, hablar palabras de sabiduría, consejería para un matrimonio, aún hasta para repartir una sopa se necesita la manifestación del poder del Señor. Hasta en lo más mínimo, hasta en lo más mínimo, hasta el don de servir a Dios con algún talento, con su dinero. Somos el cuerpo de Cristo y de seguro que el Señor se va a manifestar poderosamente, porque Él así lo ha dicho. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Nadie puede ser independiente. Yo evangelicé a un hombre como 5 años y él me decía que él podía ser creyente sin necesidad de ir a la iglesia. Crea lo que quiera. Y un día Dios trató con él. Estaba cortando una lámina en una puerta, arreglando una puerta, y la puerta no le daba porque el marco de la construcción había quedado un poquito torcido y no le daba, le quedaba mal, y él colocaba la puerta. Alguien le dijo, métale una varilla ahí, métale una varilla y sóldele ahí, sóldele acá y deje eso abierto aquí y después lo rellenamos. Y él estaba midiendo y con rabia se puso a cortar un pedazo de varilla y se le vino la puerta, y conforme se le vino la puerta, la pulidora se le vino a la cara y le partió la cara. Entró el disco. Si corta una varilla de acero así como cortar pan, piense usted cuando le entró en la nariz, en la encía, en el diente y en la carraca, y tan el solto eso aquí, saca eso aquí. Había quedado partido en 2. Y él sintió que él no estaba perfeccionado para morir. Se montó en la moto, se puso un trapo en la cara y salió corriendo al hospital. Y él no le dijo llame a mi esposa, sino llame al pastor. Llame al pastor. Con tanto miedo le dijo, hermano, perdóname. El médico le dijo, venga señor, que es que usted está muy herido. Dijo, sí, pero primero mi salvación. ¿Cómo así que su salvación? Sí. Porque si yo me llego a morir ahora, o esta oportunidad que Dios me dio,
si yo me muero así como estoy, me voy a perder. Y el médico le dijo, ¿cómo así? Dios, sí, doctor. Aunque usted sea doctor y aunque yo sea lo que sea, somos unos pecadores. Y el Señor Dios de la gloria mandó a los pecadores que enmienden sus vidas, porque si se mueren en pecado irán al infierno. Y cuando él vio al doctor que estaba llorando, ese día ese hombre entendió. Ese doctor era hijo de una hermana, y ese día él era rebelde, y ese día entendió que él tampoco estaba preparado. Ese día entendió que la muerte le podía llegar y quitarle lo más bonito, la vida y el privilegio de ser salvo. Y así entendió ese muchacho que necesitaba bautizarse en el nombre de Jesucristo y ser parte de la iglesia, porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí nadie está suelto. El día que un pastor se revela, y hay hartos, ellos creen que porque hay un versículo que dice irrevocables son los dones, pero no está hablando de eso. El día que un hombre peca, Dios se va de ese cuerpo. Dios deja de manifestarse ahí. Dejémonos de hablar paja. Pastor cayó en pecado y no va a creer que los dones van a seguir obrando ahí. Nada. Se acabó Sansón y se acabó. Dios es celoso. Él es santo. Él no va a seguir viviendo en un cuerpo y respaldando a un pícaro que se ha revelado. No. Pecó y se le acabó. Tiene que arrepentirse, convertirse al Señor y esperar a ver si de pronto Dios tiene misericordia de él. Sí, eso dice la Biblia. Por si quizá Dios le concede que se arrepienta y sea salvo. Por si quizá, si es que no tiene uno que pagar con la propia vida. Porque si somos juzgados, tenemos que pagar con la propia vida, salvos por fuego. Vamos a orar, porque dijo Gamboa, ya se puso bravo el pastor. Oremos.